Media. Pero involucra un cuestionamiento que emerge inmediatamente de hacer una revisión de las noticias en la prensa. La tendencia es integración y secesión son dos tendencias paralelas, son dos procesos que se van dando simultáneamente. Y entonces pareciera que ahí los países que están logrando una integración consolidada con sus vecinos son aquellos que previamente tuvieron una relativa autonomía. Y responder a esta pregunta pues significa revisar algunos de estos antecedentes. Vamos a ver, este fenómeno que vemos aquí emerge a partir de naciones pequeñas que se integran en un proceso, que se incorporan a un proceso integracionista para dar origen a un estado expandido integracionista. Pero ese estado expandido y las experiencias que vamos a realizar a continuación así nos lo señalan, genera a su vez tendencias secesionistas en donde cada una de las regiones o cada una de las entidades que tienen alguna condición adscriptiva o legal para hacerlo, como vamos a definir más adelante, pues empiezan a integrarse como estados independientes. Cuando nosotros revisamos la ortodoxia teórica de la integración, encontramos que además de algunas otras premisas importantes, hay dos que sobresalen. Integración significa algo positivo porque permite economías de escala de economías regionales que de otra forma no lograrían, y que la separación, en cambio, es un concepto anacrónico. Probablemente haya en esto el argumento de que la humanidad ha evolucionado de lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complejo, y por supuesto de lo regional a lo nacional. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Esta es una visión de muchas que ustedes pueden encontrar en Internet respecto de la composición del mundo, de cómo esas zonas en colores significan regiones, naciones secesionistas de alguna u otra forma. Esta es otra visión de la Europa, en donde difiere un poco, por ejemplo, aquí en el caso de Cataluña, nada más se ve la región fronteriza con Francia, pero no abarca lo que otros secesionistas mencionan, que incluye todas las Islas Baleares y se acerca a la parte acá del sur de España, La Mancha y todas esas regiones. Y en el mundo, igual, son visiones. Esta es otra visión de otros grupos que tienen un interés secesionista, y podemos ver, por ejemplo, lo que sobresale aquí de los países nórdicos, como tienen una composición distinta. Esta es otra visión todavía distinta, pero que tiene sus bases en la realidad. Estos son los Balcanes. Aquí no hay mucho que agregar a que lo que antes era, bueno, ya Checoslovaquia no es parte de los Balcanes, pero también es un buen ejemplo cercano acá, en donde se dividió en dos, lo que es la República Checa y Eslovaquia. Pero la mejor evidencia está con Yugoslavia, de ser un país, ahora creo que son 6, 7, incluyendo a Macedonia, y algunos otros pequeños por ahí, Herzegovina, que nos cae. En Asia la cuestión no es muy distinta. Estas regiones, dijéramos, aledañas a lo que es el macizo continental de China, como es el Tíbet y la provincia de Xinjiang, pues están en procesos o en tendencias secesionistas. Creo que estoy yendo para atrás. En África la situación es muy distinta. Cada uno de los señalamientos en rojo que ven ustedes ahí es un estado ya integrado como tal, o que tiene conflictos a nivel regional para integrarse como nación independiente.
En Estados Unidos, a pesar de que se le llama la Unión Americana y es una de las economías más sólidas, a pesar de los últimos acontecimientos de los últimos sexenios o cuatrienios que es allá, pues vemos que aún es muy latente el asunto de la secesión. Centroamérica relativamente estable, pero aún así hay conflictos fronterizos y tendencias secesionistas. En Sudamérica ni se diga. Yo no sé, quisiera resaltar los esfuerzos fuertes, muy enérgicos que están haciendo comunidades indígenas como los mapuches por integrarse como naciones independientes de Chile, precisamente porque están recibiendo efecto negativo de la expansión minera en sus territorios y se están acabando con sus bosques, entonces ellos están pidiendo, están muy organizados, a diferencia de nuestros grupos étnicos que pues no se les ve una forma combativa. Allá están bastante bien organizados y es muy probable, algunos analistas piensan que pueden lograr sus objetivos. En México, bueno, pues esto es muy reciente, con la implantación del 16% de IVA en las regiones fronterizas, hubo por ahí algunos grupos interesados y empezaron a manejar esta estructura, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, algo que le llaman la República del Río Grande y Yucatán, acá, aunque Chiapas también tiene algunas tendencias. Para ver este fenómeno de dos tendencias paralelas en el mismo globo terráqueo, nosotros nos dimos la tarea de ver qué estaba diciendo la ortodoxia académica de la integración. Y lo que encontramos es que, bueno, ahorita lo vamos a ver lo que encontramos, pero vimos este punto de vista económico de la academia y vimos el asunto de acuerdo al derecho de secesión. Creo que esta lámina no está aquí a la vista, pero bueno, son dos enfoques básicamente, el enfoque económico de la integración y el enfoque legal del derecho, de los derechos humanos de los pueblos a la autodeterminación. En eso se basa el enfoque del derecho. Acudimos aquí a Balassa, no me voy a detener mucho, son definiciones que ustedes, son conceptos que ustedes manejan. Ver a Balassa lo ve como proceso y como estado situacional, como proceso pues es una forma dinámica donde los países andan buscando la integración, mientras que como situación pues es un estatus determinado que los países alcanzan cuando ya tienen cierto grado de integración. En el caso de secesión, Arnoleto nos dice que es un proceso político en donde una región, una unidad, una subunidad dentro de una unidad política mayor busca secesionarse, dividirse, lograr alguna autonomía para conseguir sus fines económicos. Y así es como vemos los aspectos económicos, los vimos en este trabajo, analizamos desde el punto de vista de los estados expandidos y de los estados pequeños. Desde el punto de vista de los estados expandidos, dicen nuestros autores, ahí tenemos un anexo bibliográfico, donde estos son los argumentos que nuestros autores dan para que haya secesión. Dice que los estados grandes expandidos tienen relaciones hegemónicas en materia fiscal y en materia de propiedad y de empresas, por cierto muy relacionado con esto de la industria minera. Consumen una alta proporción del Producto Interno Bruto de sus poblaciones, obstaculizan los procesos de ahorro e inversión y algo muy importante, obstaculizan la función del mercado. Promueven la liberación hacia abajo del ingreso, el bienestar y la cultura. Eso es a lo que se refiere los estados grandes. Mientras que los estados pequeños, dicen nuestros autores, establecen relaciones mutuamente beneficiosas, son más cuidadosos. Al tener competidores cercanos no graban con tanta exageración los negocios ni las actividades particulares. No obstaculizan las empresas y, claro, porque tratan de evitar la migración y el mercado negro, entre otras cosas. Estimulan la cooperación libre y el libre comercio y además el flujo de los factores. Yo tengo algunas referencias por ahí que nos dicen que como había relaciones familiares muy sólidas en los Balcanes, todo lo que es Bosnia, Herzegovina, Montenegro,
¿cuál es la otra? Serbia, tienen libre acceso entre los países, es una simple identificación, ni siquiera llegan a pasaporte. Y consolidan el avance productivo, social y cultural cuando los estados son pequeños. Esto es lo que nos dice la teoría del derecho a la secesión. Los teóricos de este campo del conocimiento dividen el derecho de secesión respecto de dos grupos. Yo lo traduzco como remedial, pero creo que hay abogados que piensan que me han dado otro nombre ahí, pero discúlpenme si es incorrecto gramaticalmente, pero es el derecho remedial y el derecho primario. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos, pero en el derecho remedial tenemos un grupo de teóricos que hablan del derecho concedido, el otro el derecho constitucional y el de unidades anteriormente independientes. Enseguida vamos a ver los ejemplos. Y en cuanto al derecho primario, son dos subgrupos, el adscriptivo y el asociativo. Básicamente es Buchanan, Allen Buchanan, el autor de esta clasificación. En el derecho remedial, en el concedido, da el ejemplo de Noruega y Suecia, que en 1814, siendo reinos separados, se integraron para finalmente volverse a independizar en 1905, poco antes de la Primera Guerra Mundial. En el grupo constitucional está el caso de la Constitución de Etiopía, que se diseñó, se aprobó en 1993-94 y le concede a los grupos étnicos una relativa autonomía, por lo menos constitucionalmente. Y en este caso de las unidades anteriormente independientes, nuestro autor nos señala el caso de los Estados Unidos y de Estados Unidos cuando la guerra de secesión, que ellos argumentaban que antes ellos eran estados independientes, que eran naciones independientes. En cuanto al derecho primario, es decir, en cuanto al derecho humano, así lo definen nuestros autores, el derecho humano que tiene la gente a la autodeterminación, hay dos grupos, el adscriptivo y el asociativo. Es muy sencillo. El adscriptivo es cuando existe una característica que me identifica con mi grupo y me da derecho a pertenecer a él. Y si como grupo quiero la secesión, tengo derecho a secesionarme del Estado Mayor del cual formo parte hasta ahorita. Y esa característica adscriptiva puede ser la etnia, la cultura, la religión, la historia, el lenguaje y algún otro factor por ahí. En cuanto al derecho asociativo, pues es sencillamente el derecho plebiscitario, en donde los grupos humanos, los individuos, tienen derecho a secesionarse sencillamente porque hay una votación, hay un mecanismo político de participación que recoge la voluntad de los individuos y decide que esa es la voluntad de secesionarse, y entonces es lo que se llama el derecho primario a decidir el destino de tu situación política, cómo te vas a conducir en una región determinada. Cuando revisamos los antecedentes en México y Sonora, sobre todo en el siglo antepasado, encontramos muchos ejemplos: Yucatán, Coahuila y Nuevo León. En el caso de Yucatán, inclusive el Congreso local en aquel tiempo logró contar con legislación que los marcaba como república no sé si de Yucatán o del sureste, pero incluía lo que es la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La Constitución, en el caso de Sonora tenemos las proclamas de los filibusteros, Gastón de Rousseff y Henry J. Cram, que ellos querían independizar a Sonora. La Constitución no incluye el tema de la secesión, y la de Sonora, pues por lo menos en el título, somos Estado libre y soberano de Sonora. ¿Cuál es la conclusión a que llegamos? Cuando revisamos estos antecedentes, vemos que no hay ninguna razón para pensar que hubiera grupos de interés en buscar la secesión. Pero en este ambiente, en un mundo que está dividido, como lo vamos a poder revisar otra vez al final aquí, en un mundo completamente el proceso de secesión,
Pensamos que de continuar las tendencias del federalismo centralista que vivimos, que no nos está garantizando seguridad pública, la forma de propiedad, el desarrollo productivo y la competitividad, pues con toda seguridad se van a reforzar las tendencias, las posiciones de los grupos de interés por buscar, si no la separación y la independencia. Esto podría ser muy remoto para el caso de muchas de las regiones de México, pero sí se buscarían formas de autonomía que tengan un contenido de desarrollo regional, endógeno, más fuerte que hasta la fecha se ha tenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si las políticas públicas del gobierno federal no están garantizando las condiciones para el desarrollo productivo, las regiones, como el caso de Sonora, van a tener que empezar a buscar algunas formas de independencia, pudieran ser algunas de ellas fiscales, o decisiones en obra pública, por ejemplo, o empezar a hacer propios desarrollos productivos en ambientes tan potenciales como el de Sonora. Ya nada más déjenme decirles el ejemplo que a mí me encanta manejarlo, del potencial del Golfo de California, que no tiene ningún aprovechamiento realmente productivo. Guaymas es un puerto que ha estado como congelado en esas esferitas de cristal de artesanía, no cambia. Fíjense que el muelle que hicieron para recibir cruceros ahora es un centro de bailes, ahí llegan los Tigres del Norte y todo eso. Entonces en eso quedan nuestras intenciones desarrollistas. Y si buscamos cualquier otro desarrollo productivo a lo largo de la costa de Sonora, pues no lo vamos a encontrar. Quino sigue siendo un campo pesquero, y los desarrollos de acuacultura, pues los ecologistas y la gente del medio ambiente nos podrá dar la razón, pues están resultando en una explotación que anda ahí entre una alta demanda internacional y el deterioro absoluto del medio ambiente. Así que ante este tipo de cosas es muy probable que los grupos de interés, grupos de inversionistas, y esperemos que no sean inversionistas extranjeros los que vengan a querer aprovechar nuestros potenciales, sino que nuestros propios capitales empiecen a preocuparse por desarrollar aquellos polos que están ahí esperando que sean desarrollados. Pues esa es la conclusión. Aquí estamos reiterando que los grupos de interés tendrán que buscar formas de autogestión de las políticas para manejo de los recursos públicos y de los propios flujos de inversión, y lograr un desarrollo competitivo, sustentable y a la altura precisamente de los grandes potenciales que tiene nuestro Estado. Esta es alguna de las biografías que se utiliza. Básicamente en el aspecto económico se utiliza a Hermann Haas Coe, y en el caso legal ¿dónde está? Buchanan. Así que, pues con mucho gusto, cualquier pregunta que pudiera haber al respecto, tendré mucho gusto en contestar. Muchas gracias. Me gustaría hacer un anuncio al auditorio. Tenemos un retraso de 20 minutos con el programa. Quisiéramos que nos apoyaran para que vayan transmitiendo o escribiendo las preguntas y pasarlas a la mesa. A efecto de que vayamos preparando las respuestas. Está el personal de apoyo, que pueden pasar sus preguntas. El expositor se llama Edgar Piña. La pregunta dirigida al expositor, la pregunta, y en su caso, pueden un correo electrónico, porque no alcanzamos a contestarlos en este momento, pero contestamos vía electrónico. Le vamos a dar la palabra al compañero, terminado el anuncio, respeto del tiempo también, le vamos a dar la palabra al compañero Luis Alfredo Ávila López. El tema es integración de México con Asia, acuerdo estratégico transpacífico y asociación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta universidad. Es la primera vez
que estoy aquí en Sonora, así que muchas gracias. Mi tema es en referencia a una estancia que tuve en China durante 6 años allá. Creo que el estar allá te cambia un poco la perspectiva de lo que es Asia. Aquí en América Latina, la percepción que tenemos de Asia es sobre todo de Estados Unidos. No es una percepción 100% correcta. Entonces, recientemente México ha empezado a voltear hacia la región Asia-Pacífico, pero todavía con recelo un poco, sobre todo a países como China, que lo ven como una competencia. Cuando México ingresó al Tratado de Libre Comercio, uno de sus objetivos era atraer inversión de Asia por medio de una colaboración con Estados Unidos. Lamentablemente no se logró. Y al contrario, China ingresó a Estados Unidos sin la ayuda de México y también ingresó al mercado mexicano. Entonces, no se logró el objetivo. México ingresó al foro APEC, que no sé si sepan, pero es un foro económico de la región Asia-Pacífico. Fue como la primera piedra que se puso para llegar al tratado, al acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, que a partir de ese momento lo voy a decir TPP. Entonces, cuando México ingresó, fue el primer país latinoamericano en hacerlo. Requirió los votos de todos los miembros y curiosamente el último voto fue el de Estados Unidos. Ese fue el último país que le dio el voto para que México entrara al foro APEC. El foro APEC tenía como objetivo integrar la región de América con la región de Asia-Pacífico, que incluye el centro de Asia-Pacífico, que es China actualmente. Lamentablemente no se logró cumplir con los objetivos, porque uno de ellos era que se establecieran patentes similares. Eso no se logró. También hubo algunos tratados sobre los hortalizas y algunos granos que no se completó. Entonces, bien, esta ponencia va a utilizar la región Asia-Pacífico específicamente en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que me estoy enfocando actualmente. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 dice hincapié en la necesidad de que México incrementara su presencia en la región Asia-Pacífico. Para este trabajo me refiero a la integración comercial solamente. En integración comercial me refiero que es cuando dos países eliminan entre sí las trabas de comercio entre mercancías y servicios. Estos países liberan su comercio recíproco, pero mantienen su autonomía en todo lo demás, especialmente en las políticas comerciales frente a terceros países. De esa relación comercial que les estoy comentando, estoy hablando de importaciones y exportaciones. Yo me voy a enfocar solamente en las exportaciones. El por qué es que México está más interesado en incrementar las exportaciones que las importaciones. Por ejemplo, si entran a la página de ProMéxico, ahí van a poder ver que la búsqueda por incrementar la exportación de los productos mexicanos se debe a que trae consigo beneficios macroeconómicos y microeconómicos a la sociedad. En el primero se encuentra el incremento de las divisas, que permitirán importar aquellos productos necesarios para continuar con el proceso de producción, además de aumentar las reservas internacionales de divisas y contribuir a disminuir el déficit comercial que tiene México. Entonces el trabajo solamente está encaminado a las exportaciones. A pesar de que México fue uno de los primeros países en celebrar tratados de libre comercio, no se ha dado su integración con la región Asia-Pacífico. México todavía sigue atado a la relación de Estados Unidos, que está bien, pero países como Estados Unidos y Canadá ya han empezado a voltear a la región Asia-Pacífico y México todavía no lo ha logrado. Incluso países de Latinoamérica, cuando estuve allá en la universidad en la que estudié en China, no tenían ningún convenio con universidades mexicanas, pero sí tenían convenio con universidades de Chile, de Perú, de Argentina. Entonces a mí como que eso me hizo como la duda de por qué México no logra esa integración. Si no empezamos ni con una integración en universidades, no sé la verdad si la Universidad de Sonora tenga
un departamento específico para la región Asia-Pacífico, pero en los Estados Unidos casi todas las universidades tienen un apartado para la región Asia-Pacífico, en donde se trata de cómo interactuar con esa región para lograr acuerdos que beneficien a ambas, no solamente a la región Asia-Pacífico. Bien. Antes de la guerra mundial, de la primera y la segunda guerra mundial, como que la hegemonía de la economía estaba en la región del Atlántico, o sea, entre Europa y Estados Unidos. Después de la segunda guerra mundial se da un cambio breve, pero eso contribuye a una piedra que daría seguimiento a lo que está sucediendo actualmente, que es que la economía se mueva de la región del Atlántico hacia la región Asia-Pacífico. Si lo vemos ya es una realidad, la región Asia-Pacífico ya superó a Europa y a Norteamérica. En crecimiento la región Asia-Pacífico también ya tiene incluso más que la región de Europa combinada con Europa occidental y Europa del este. Entonces ya no es una moda como en alguna ocasión un maestro me dijo que la región de Asia actualmente es una moda. En realidad no es una moda, sí se está dando el cambio de poder. En el TPP se encuentran 5 países americanos. Del lado de América se encuentra México, Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile. En referencia a las exportaciones que les estoy comentando, México es el país más atrasado de los 5 países americanos. Entonces, ahí qué es lo que está sucediendo, pues México no está implementando lo que desde el 2006 se nos viene diciendo, de que el Plan Nacional de Desarrollo hace énfasis en que México deje de depender de Norteamérica y de Europa en segundo lugar y empiece a mirar a este pueblo que ya está creciendo actualmente. Desde el 2007, más o menos, cuando se empezó a implementar la política que se estipulaba en el Plan Nacional de Desarrollo, México sí ha tenido un ligero avance, pero todavía es un magro avance, no se ha traducido en algo efectivo, ¿no?, para la economía. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 se estipulaba que la economía competitiva en la estrategia 5.6 era aprovechar el entorno social para potenciar el desarrollo de la economía mexicana, fortalecer el proceso de integración de México en la economía mundial, mejorando los trabajos de la PEC. Y Peña Nieto les siguió con el mismo esquema y dijo que la región Asia-Pacífico representa una oportunidad importante. El dinamismo económico que han mostrado los países de Asia y Oceanía demanda una mayor presencia. Entonces, estamos viendo de que los dos presidentes anteriores, el actual y el anterior, se han enfocado mucho en la región Asia-Pacífico. Sin embargo, no se han dado los resultados todavía. Las conclusiones, por lo corto del tiempo, es que a pesar del esfuerzo, si tomamos como referencia a los países americanos miembros del TPP, México sigue siendo el peor ubicado debido a que ha puesto toda su prioridad en el mercado norteamericano. Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo se ha visto un mejoramiento en las exportaciones de México hacia la región Asia-Pacífico. Entonces, mi conclusión va en ese sentido. Durante toda la oportunidad que tuve ahorita actualmente soy maestro de chino mandarín